El secreto de la traición. Hola a todos. Antes de que se sumerjan en esta historia que les pondrá los pelos de punta, no se olviden de dejar un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias llenas de misterio. Y ahora, prepárense para conocer a Elena. El cava burbujeaba bajo las lámparas de araña. Las risas resonaban en el gran salón de baile de un hotel de lujo en Barcelona, y fue allí, en un instante cruel, donde el mundo de Elena Castillo se desmoronó. Embarazada de 7 meses, se ocultaba en las sombras, la mano temblorosa sobre su vientre. Al otro lado de la pista, su esposo, su Mateo, se reía a carcajadas, sosteniendo una copa de vino, mientras una mujer se aferraba a su brazo. Esa mujer no era ella. Era Valeria Martín, su mejor amiga desde la universidad, la misma que había estado a su lado el día de su boda. Ahora, vestida con un vestido carmesí que se ajustaba a sus curvas, sus labios del mismo rojo intenso se movían cerca del oído de Mateo. Elena parpadeó, deseando que fuera una pesadilla, una ilusión creada por el estrés. Pero era real. La traición no era solo de Mateo, sino también de Valeria. Durante meses había sentido la distancia. Las noches de Mateo, sus viajes de negocios repentinos, el perfume que se quedaba en su ropa. Se había convencido de que estaba trabajando más para el futuro de su bebé, que solo estaba cansado. Pero esa noche, la verdad se iluminó cruelmente bajo el brillo de las lámparas. La punzada en su vientre le hizo doblar las rodillas. ¿Alguna vez han sentido un dolor tan profundo que les ha robado el aliento? Elena sintió que el suyo se le escapaba. Su bebé se movió dentro de ella, como si sintiera su angustia. «Está bien, cariño. Mamá está aquí», susurró. Quiso gritar, correr y exigir una explicación, pero la multitud de trajes y vestidos de gala se arremolinaba. No les daría el espectáculo que deseaban. Mateo levantó su copa, con una sonrisa arrogante. «¡Por nuevos comienzos!», gritó a los que le rodeaban. La risa estalló. Las palabras de Mateo la apuñalaron. ¿Nuevos comienzos? Él brindaba por un futuro sin ella mientras ella llevaba a su hijo en su vientre. Sintiendo una punzada de dolor y náuseas, se abrió paso entre la gente. Los murmullos la perseguían. «Elena Castillo, ¿no es su esposa? Se ve tan pálida. Está embarazada. Dios, él se burla de ella con esa mujer». Llegó al baño de mármol, aferrándose al lavabo. Las luces fluorescentes revelaron un rostro que apenas reconoció. Mejillas rojas, ojos llenos de lágrimas, el moño deshecho. «¿Cómo pudiste?», susurró al espejo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Su corazón se aceleró, buscando una explicación. «No hagas un escándalo, Elena. Ya sabías que esto iba a pasar. Valeria me entiende. Tú no. Vete a casa. Hablamos luego». Las palabras la golpearon. «Vete a casa», como si fuera un estorbo, como si los 7 años de amor no significaran nada. Un dolor agudo se apoderó de su espalda. Jadeó, una mano en el vientre. «Ahora no. Por favor. Ahora no». La puerta se abrió. Valeria entró. Sus tacones sonaban. Su perfume llenó el espacio. Miró a Elena con una sonrisa de superioridad. «Elena, no deberías estar aquí. El estrés no es bueno para el bebé». La voz de Elena se quebró. Tú eras mi amiga». Valeria ladeó la cabeza, fingiendo simpatía. «La amistad está sobrevalorada. Mateo necesita a una mujer que lo impulse, no que lo detenga. Tú nunca fuiste suficiente para él». La mano de Elena tembló. «Es mi esposo». La sonrisa de Valeria se hizo más grande. «No por mucho tiempo. Ya está planeando el divorcio. Cuando tu bebé llegue,
serás un recuerdo del pasado. El dolor en el vientre de Elena se intensificó. Que la vida te dé la espalda no es el fin, sino la oportunidad de construir algo mejor. Comenta si crees en el poder de la resiliencia. Por favor, detente. Pero Valeria se rió. Deberías guardar tus fuerzas. Las necesitarás. Las madres solteras tienen vidas muy difíciles. Las rodillas de Elena cedieron. Una punzada la hizo jadear. Es demasiado pronto. Solo tengo 7 meses. Su cuerpo la traicionó con otra contracción. El miedo la invadió. ¿Y si algo le pasaba a su bebé? Valeria retrocedió, su sonrisa desvanecida. Buscaré a alguien. Huyó. Elena se deslizó al suelo, las manos sobre su vientre, susurrando entre sollozos. Quédate conmigo, pequeño. Por favor, quédate. La puerta se abrió. El personal del hotel se precipitó. Llamen a una ambulancia. Se ha puesto de parto. La vista de Elena se oscureció. El mundo giraba. Lo último que vio fue la luz del techo haciéndose pedazos, como su vida. Y en la oscuridad, un solo pensamiento resonó. ¿Sobreviviría su bebé a esa noche? ¿Y quién estaría allí cuando el niño llegara al mundo? El aire de la habitación del hospital olía a antiséptico y a las flores que una enfermera había dejado en la ventana. Las máquinas emitían pitidos, un recordatorio de que la vida es frágil. Elena se removió. Sus ojos se abrieron. Al principio no supo dónde estaba, pero luego el dolor, el miedo y el recuerdo de Valeria la golpearon como una ola. Sus manos volaron a su vientre. ¿El bebé? Una enfermera apareció. Tranquila, señora Castillo. El bebé está vivo. Es prematuro, pero está luchando. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Vivo. Pero, ¿por cuánto tiempo? Sola en la cama, la mente de Elena retrocedió. No siempre había sido esta mujer destrozada. Se había criado en un barrio modesto de Madrid. Su casa era pequeña, pero llena de amor. Sus padres se sacrificaban, y ella se esforzaba, soñando con ser profesora de arte como su madre. Creía en el amor, en la familia. Y entonces conoció a Mateo. Él irrumpió en su vida como un torbellino, seguro de sí mismo, con una sonrisa que le prometía el mundo. Ella tenía 22 años, él 30. Ya ascendiendo en una firma de inversiones, la hizo sentir especial, elegida. Sus padres fueron cautelosos. El amor no se construye con dinero, advirtió su madre. Pero Elena, joven y enamorada, le creyó. Se casaron al año. La boda fue suntuosa. Pero a ella no le importaba el lujo, solo el hombre que le susurró promesas en el altar. Por un tiempo, la vida fue perfecta. Mateo triunfaba, y ella abandonó sus sueños para apoyarlo. Se convirtió en la esposa ideal. Pero pequeñas grietas comenzaron a aparecer. El mal genio de Mateo, la forma en que desestimaba sus pinturas, las sutiles burlas sobre sus orígenes. Elena lo soportaba todo, porque creía en el matrimonio, y creyó que un bebé sanaría su relación, pero se equivocó. Mateo se volvió más frío con cada semana de su embarazo. Sus noches fuera se hicieron más largas. Dejó de tocar su vientre, y luego llegó Valeria, la mujer en la que más había confiado. Ahora, Elena yacía en una cama de hospital, con el corazón vacío. Tenía 29 años, abandonada, humillada. Pero una chispa de determinación se encendió en ella. Su hijo estaba vivo, frágil, pero vivo. Su madre le había dicho: «La fuerza no es ruidosa, Elena. A veces solo es sobrevivir cuando todo te dice que te rindas». No se rendiría. Miró a través del cristal, a la incubadora donde su bebé yacía con tubos y cables. «Lucha, pequeño», susurró. «Si tú luchas, yo también lo haré». En ese momento,
Elena dejó de ser la esposa rota. Se convirtió en madre, y el amor de una madre puede encender revoluciones. Lo que ella no sabía era que ese niño frágil, rechazado por su padre millonario, pronto sería reclamado por un hombre mucho más grande. Un hombre que lo había perdido todo, pero que vería en Elena y su hijo la oportunidad de un nuevo comienzo. La puerta de su habitación se abrió. Pasos pesados se acercaron. Una sombra, alta y dominante, se proyectó. Elena giró la cabeza. Su corazón dio un vuelco. Y por primera vez vio a Alejandro Gómez. El mundo fuera del hospital nunca se detuvo. Los rascacielos seguían apuntando al cielo. La bolsa de valores seguía palpitando con avaricia. Y las fiestas seguían brillando con diamantes y champán. Para la élite de la alta sociedad, la vida era un juego de poder. Para Elena, era supervivencia. Los días se fundían en la niebla de las paredes blancas del hospital. El zumbido de las máquinas era su compañero constante. Pasaba horas mirando a su diminuto hijo en la incubadora. «Solo respira, mi amor», susurraba a diario. Fuera, la ciudad disfrutaba de la opulencia. Las invitaciones a fiestas seguían llegando a la bandeja de entrada de Mateo. Él y Valeria eran fotografiados en eventos benéficos, sonriendo para las cámaras. Los titulares elogiaban las audaces decisiones de Mateo, el mismo hombre que había abandonado a su esposa en el tercer trimestre. Los titulares elogiaban el glamour de Valeria, la misma mujer que le había susurrado veneno a Elena en el baño mientras ella se ponía de parto. Elena quería romper esas páginas, pero en su lugar las doblaba con cuidado. No podía permitirse el lujo de desperdiciar energía en el enojo. Su hijo la necesitaba. Aún así, en las horas tranquilas de la noche, sus pensamientos se desviaban. ¿En qué se había convertido su vida? Hace solo unos meses, vivía en un ático con vistas al río, encimeras de mármol y un armario lleno de vestidos. Pensaba que estaba a salvo. Ahora vivía de bocadillos de máquina expendedora y de la angustia. Su único lujo, la silla junto a la incubadora de su hijo. Pero a medida que pasaban las semanas, Elena empezó a ver algo que había ignorado antes. El dinero y el estatus no significaban nada sin lealtad. El ático, los vestidos, las galas, nada había sido real. Todo se había construido sobre la ambición de Mateo y la codicia de Valeria. El mundo real, se dio cuenta Elena, estaba aquí, en la lucha silenciosa de un recién nacido, en la fuerza de la mano de una madre presionada contra el cristal. Fue en ese frágil equilibrio entre la desesperación y la esperanza que Alejandro Gómez entró en su vida. El millonario rara vez aparecía en público. 3 años antes, su esposa, Clara, había muerto en un accidente, y desde entonces se había retirado de la vida social. Algunos decían que se había lanzado de lleno a su imperio tecnológico. Otros susurraban que se había convertido en un ermitaño perseguido por el dolor. La verdad era más simple. Había amado a Clara con todo su ser, y cuando ella murió, la luz se apagó en su mundo. Pero Alejandro seguía yendo al hospital, el mismo donde Clara había sido voluntaria, consolando a niños y padres. A veces financiaba nuevos equipos. Esa noche el destino lo llevó al pasillo de la UCI neonatal. Elena estaba desplomada en una silla, su cabello descuidado, sus ojos hundidos. No notó la figura alta que se detuvo, su mirada fija en el pequeño que luchaba por vivir. Alejandro se quedó en silencio por un largo momento. La visión del bebé frágil, tan pequeño pero tan decidido, removió heridas que creía cicatrizadas. Luego vio a Elena, la curva de sus hombros,
la forma en que presionaba su mano contra el cristal, susurrando palabras de aliento a pesar de su agotamiento. Se dio cuenta de algo. Esto no era debilidad. Esto era la fuerza en su forma más pura. Se acercó en silencio. Su voz profunda rompió el silencio. «¿Tu hijo?» Elena se sobresaltó, mirando al extraño. Era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro. Su traje era impecable, pero sus ojos cargaban un dolor que ella reconoció al instante. «Sí», susurró, con la voz quebrada. «Es mío. Llegó demasiado pronto, pero está luchando». Alejandro asintió lentamente. Su mirada nunca abandonó la incubadora. «Es un guerrero. A veces los más pequeños son los que luchan con más fuerza». Algo en su tono hizo que el pecho de Elena se encogiera. Hablaba no como un millonario, sino como alguien que entendía la pérdida. Por primera vez en semanas, Elena no se sintió invisible. El pasillo del hospital se sintió menos frío, menos interminable. Un extraño había notado su dolor, y en sus ojos ella vio algo inesperado. No lástima, sino respeto. Esa noche fue el comienzo de un cambio. La ciudad fuera todavía brillaba con una falsa perfección. Pero dentro de estas paredes, Elena empezó a darse cuenta de que tal vez había otro tipo de mundo esperándola. Uno no construido sobre la traición, sino sobre la resiliencia. Y mientras Alejandro se paraba a su lado, mirando a su hijo respirar, Elena sintió la primera chispa de algo que pensó que había perdido para siempre: la esperanza. La lluvia caía sin cesar contra los amplios ventanales del ático, reflejando el horizonte brillante de Madrid. Adentro, las risas resonaban, las copas de cristal chocaban, y Mateo se recostaba en un sofá de cuero, una sonrisa engreída en su rostro. Estaba exactamente donde creía que pertenecía, en el centro de atención. Valeria se reclinó a su lado, envuelta en una bata de seda color sangre. «Sabes, en menos de un año, te deshiciste de una esposa necesitada y me ganaste a mí», ronroneó. Mateo se rió, bebiendo su whisky. «Una mejora, diría yo. Elena nunca entendió la ambición. Tú, en cambio», besó el cabello de Valeria, «tú entiendes lo que es ganar». Valeria sonrió satisfecha. «¿Y el bebé?» Una sombra cruzó el rostro de Mateo. «El bebé es su problema, no el mío. Se lo dije desde el principio. Mi carrera es lo primero. Si quiere jugar a ser mamá, puede hacerlo sola». Valeria se rió suavemente, cruelmente. «Lo hará. Y cuando la sociedad la vea como una madre soltera con problemas, seremos intocables». Los dos brindaron. Pero debajo de la superficie, la arrogancia de Mateo ocultaba la inseguridad. Su riqueza era prestada, frágil. Necesitaba conexiones, inversores. Y Valeria era la socia perfecta en su plan. A los ojos del mundo, eran una pareja de oro. A puerta cerrada, conspiraban como lobos. «Una vez que el divorcio sea definitivo», susurró Valeria una noche, «organizaremos la fiesta de compromiso más grande que haya visto la ciudad. Lucirás invencible». Mateo sonrió con desprecio. «Y Elena no será más que un recuerdo, una mujer pobre y lastimera, aferrada a un bebé que no puede costear». Lo que Mateo no sabía era que el mismo bebé que había ignorado pronto tendría más poder que todo su imperio. En la oficina, Mateo se jactaba de su nuevo comienzo, insinuando a sus colegas que su ex esposa no podía seguir su ritmo, que era demasiado frágil. Valeria susurraba lo mismo a las personas de la alta sociedad. «No encajaba», confesó a un grupo de mujeres en una gala. «Dulce, pero terriblemente ingenua. Mateo necesitaba una socia que estuviera a la altura de su mundo».
Mateo y Valeria construyeron su imperio sobre mentiras, pero las mentiras contadas a menudo empiezan a sonar a verdad. Vuelta en el hospital, Elena no sabía nada del veneno que se inyectaba en la sociedad. Su único objetivo era el frágil latido de su hijo. Pero Alejandro sí se enteró. Desde su tranquilo rincón del mundo, el millonario observó el espectáculo. Leyó los artículos, las entrevistas, y aunque a Alejandro rara vez le importaban los chismes, la crueldad en las palabras de Mateo le molestó. Aquí había un hombre que había abandonado a su esposa en su momento más vulnerable. Y aquí estaba Elena, frágil sí, pero llena de una resistencia que Mateo nunca podría comprender. Mientras tanto, el hambre de Valeria crecía. El poder no era suficiente. Quería permanencia. Una noche, mientras Mateo se abotonaba los gemelos, ella se apoyó en el umbral. «¿Cuándo lo harás oficial?», preguntó, con un tono cortante. «Paciencia, Valeria. El momento lo es todo. Los inversores necesitan estabilidad». Los ojos de Valeria se oscurecieron. A pesar de toda su astucia, odiaba esperar. «Entonces no te demores demasiado. No soy una mujer que espera en silencio». Era una advertencia apenas velada. Mateo, cegado por la arrogancia, la ignoró. Mientras la ciudad brindaba y las cámaras brillaban, el hijo de Elena se hacía más fuerte en la incubadora. Cada respiración que tomaba era una victoria, y con cada pequeño triunfo, la fuerza de Elena se endurecía. Pero en el mundo de Mateo, el tiempo se agotaba. Sus deudas se hacían más profundas. Los inversores susurraban. Detrás de su sonrisa se escondía la desesperación que se negaba a admitir. Y Valeria, ella observaba de cerca. Amaba la ambición de Mateo, pero amaba más el poder. Si Mateo fallaba, no dudaría en saltar al siguiente escalón. Los villanos pensaban que estaban ganando, que Elena estaba rota, invisible, irrelevante. No podrían haber estado más equivocados. Porque mientras Mateo y Valeria conspiraban, una nueva alianza se formaba en el brillo estéril del hospital. Alejandro, con su riqueza, su dolor y su inquebrantable sentido de la justicia, ya había visto suficiente. El millonario que abandonó a su esposa embarazada no tenía idea de que su imperio estaba a punto de desmoronarse. No a manos de los inversores, ni por los susurros de la sociedad, sino por la mujer que había abandonado y el niño que había rechazado. Y cuando llegara la revancha, sería pública, sin piedad e inolvidable. El salón de la gala de la Fundación San Jorge resplandecía con luz dorada. Las lámparas de araña esparcían su brillo sobre vestidos de lentejuelas y esmóquines. Los camareros se deslizaban entre los invitados, sus bandejas cargadas de copas de champán. Las cámaras destellaban en cada rincón, capturando los rostros de la élite de Madrid. En el centro de todo, como siempre, estaban Mateo y Valeria. Se veían como un retrato arrancado de una revista. Él, el millonario ambicioso, y ella, la socialité radiante en un vestido color noche. «Sonríe, cariño», susurró Valeria, justo cuando las cámaras clicaban. Mateo sonrió, apretando el brazo alrededor de su cintura, sabiendo que la foto saldría en los periódicos de la mañana. Para el mundo eran la perfección, pero para Elena, que estaba en silencio al borde de la sala, esa imagen fue un puñal. No quería venir. Cada fibra de su ser le gritaba que se quedara en la seguridad del hospital junto a su frágil hijo. Pero la invitación había llegado de forma anónima, con una nota escrita a mano. «Necesitas ver esto con tus propios ojos». Al principio, la había arrugado con furia, pero algo dentro de ella,
una chispa de la fuerza que había crecido desde el nacimiento de su hijo. La impulsó a asistir. Ahora, de pie en las sombras, se dio cuenta de que la nota tenía razón. Necesitaba ver la verdad. No solo la traición en privado, sino el espectáculo público de la misma. El maestro de ceremonias golpeó el micrófono y la sala enmudeció. Señoras y señores, gracias por acompañarnos en la gala anual. Hoy honramos a aquellos que han redefinido el éxito. Demos la bienvenida a nuestro distinguido homenajeado, el señor Mateo Castillo. La multitud estalló en aplausos. El corazón de Elena se hundió. ¿Homenajeado? ¿Mateo? Él subió al escenario con confianza, Valeria a su lado, deslizándose como una reina en su coronación. Juntos, parecían imparables. Gracias, comenzó Mateo, con su voz suave. Esta noche se trata de algo más que la riqueza. Se trata de resiliencia, determinación, y de nunca dejar que nada ni nadie te detenga. La audiencia aplaudió, ajena a la crueldad de sus palabras. Elena sintió el golpe como si la hubiera abofeteado. Nada ni nadie. Se refería a ella, a su hijo. Estoy agradecido por las personas que realmente me entienden, que caminan a mi lado en este viaje, continuó Mateo. Y esta noche estoy con la mujer que representa mi futuro, Valeria Martín. Gritos de sorpresa recorrieron la multitud, seguidos por un aplauso atronador. Los fotógrafos se agolparon, los flashes estallaron. Valeria sonrió, metiendo su mano en la de Mateo. Ya no era solo una gala, era una declaración, la ejecución pública del matrimonio de Elena. ¿Elena Castillo?, susurró alguien cerca. ¿No es su esposa? Pensé que acababa de tener a su bebé. No, míralos. Valeria es claramente su pareja ahora. Pobre mujer, debe estar tan avergonzada. Las mejillas de Elena se encendieron. La humillación ya no era privada. Era un espectáculo. Quiso huir, pero una voz familiar la detuvo. Elena se congeló. Lentamente, se giró para ver a Alejandro parado a unos metros, su figura alta dominando la sala. Sus ojos se suavizaron cuando se encontraron con los de ella. No deberías enfrentar esto sola, dijo en voz baja. Elena negó con la cabeza, su voz quebrándose. Me están destruyendo, Alejandro, delante de todos. Él me borró como si no fuera nada. La mandíbula de Alejandro se tensó. Hombres como él construyen imperios sobre mentiras. Pero las mentiras se desmoronan, Elena, y cuando lo hacen, la caída es brutal. No sé cuánto más puedo aguantar, dijo Elena. La voz de Alejandro bajó, firme y tranquilizadora. No tienes que luchar esta noche, aún no. Pero recuerda este momento. Recuerda cómo se siente, porque un día estarás más alto que él y se ahogará con las palabras que está diciendo ahora. Elena tragó saliva. Por un instante, vio la posibilidad de que la humillación no fuera el final, sino el comienzo de algo más. En el escenario, Mateo besó la mano de Valeria para las cámaras. La multitud aplaudió, pero Alejandro no aplaudió. Se quedó al lado de Elena, su presencia un escudo, y aunque el corazón de Elena se sentía herido, se aferró a la fuerza de sus palabras. Esta no era el final de su historia. Cuando la gala terminaba y ella se escabullía, los susurros la seguían. Y sin embargo, cuando salió al aire fresco, Alejandro estaba allí. «Sobreviviste esta noche», dijo. «Y eso significa que puedes sobrevivir a lo que venga». Elena asintió. Las lágrimas surcaban sus mejillas. Por primera vez, no se sentía completamente destruida. Rota, sí, pero no acabada. Porque en las cenizas de la humillación pública había nacido la resolución. Y un día,
Mateo y Valeria se arrepentirían de cada flash, cada beso y cada sonrisa que mostraban en ese escenario. La lluvia no paró esa noche. Caía sin piedad. Elena se tambaleó y un tacón se rompió, haciéndola caer sobre el asfalto mojado. Se quedó allí, las rodillas raspadas, sollozando en la tormenta. Por un momento, deseó que la lluvia se la llevara, la borrara de un mundo que se había vuelto tan cruel. Cuando regresó al hospital, su hijo dormía plácidamente. Elena apoyó la palma contra el cristal, susurrando entre lágrimas. «Lo siento, bebé. Mami no es lo suficientemente fuerte. No sé si puedo hacer esto». Los días siguientes se fundieron en una niebla. Elena apenas comía, apenas dormía. Se sentaba junto a su hijo, en silencio, con los ojos apagados por el agotamiento. Las enfermeras intercambiaban miradas preocupadas, susurrando sobre depresión posparto. Una noche, el peso se volvió insoportable. Elena se sentó en la capilla del hospital. «Dios», susurró con la voz quebrada, «¿por qué me diste este niño solo para quitarme todo lo demás? ¿Por qué dejaste que el hombre en el que confiaba me destruyera por completo? ¿Me estás castigando?» Sus sollozos llenaron la habitación vacía. Y luego, el pensamiento que la aterrorizó. Tal vez Mateo tenía razón. Tal vez no era suficiente. Tal vez no podría criar a este niño sola. Tal vez su hijo merecía más que una madre rota, sin nada más que dar. Cuando regresó a la UCI neonatal, Alejandro estaba allí. Él se quedó en silencio junto a la incubadora, con las manos juntas. Su presencia, tranquila y firme, llenó la habitación con algo inusual. Seguridad. «Elena», dijo suavemente, «pareces agotada». Ella se las arregló para reír. «Agotada no es la palabra. Estoy vacía». «Tienes permitido sentirte así. Has pasado por más de lo que la mayoría podría soportar». «No puedo hacer esto», dijo ella, con lágrimas en los ojos. Mateo tenía razón. Soy débil. Pero Alejandro no se inmutó. Se agachó a su lado. Su voz era firme. «¿Crees que la debilidad es sentarse aquí noche tras noche cuando pudiste haberte ido? ¿Crees que la debilidad es luchar por un niño que no puede luchar por sí mismo? Elena, eres la persona más fuerte que he conocido». «No», dijo ella. «Las mujeres fuertes no terminan abandonadas. Las mujeres fuertes no ruegan por las obras de amor». Los ojos de Alejandro se suavizaron, su propio dolor brillando en la superficie. Las mujeres fuertes sobreviven, incluso cuando el mundo les quita todo. Mi esposa, Clara, era la persona más fuerte que conocí. La forma en que vivió, la forma en que dio amor hasta su último aliento, eso era fuerza. Veo ese mismo fuego en ti, Elena. Simplemente aún no lo reconoces». Sus palabras la golpearon como un salvavidas lanzado en una tormenta. Pero aún se sentía hundirse. «¿Qué pasa si le fallo?», susurró, mirando a su hijo. La mandíbula de Alejandro se tensó. «Mateo puede darle dinero, fiestas, una falsa sonrisa. Pero tú», señaló a su corazón, «tú puedes darle amor, y eso vale más que todas las fortunas de esta ciudad». Los labios de Elena temblaron. Por primera vez se permitió creerle, aunque solo fuera por un momento. Pero la desesperación no se calla fácilmente. Esa noche, a solas en su habitación, se quedó mirando el techo. La oscuridad susurró de nuevo. «No eres suficiente. Deja que alguien más lo críe. Vete antes de que lo arruines». Se levantó, temblando, y caminó por el pasillo. El bebé se movió en la incubadora. Elena presionó su mano contra el cristal. Las lágrimas surcaban su rostro. «Te amo», susurró. «Pero tal vez el amor no es suficiente. Tal vez debería dártelo a alguien más fuerte». El pensamiento la cortó.
Mientras estaba allí, rota, Alejandro entró en la habitación. Vio el tormento en su rostro. «Elena», dijo suavemente. Ella se sobresaltó, secándose las lágrimas. «No puedo hacer esto. Se merece más que yo». La expresión de Alejandro cambió. Dolor, empatía y algo más. Resolución. Se acercó. Su voz era firme. «Entonces déjame ayudarte. Si crees que no puedes cargar con esta carga sola, no lo hagas. Compártela. Déjame estar a tu lado. No tienes que rendirte». Los ojos de Elena se abrieron de par en par, buscando en su rostro. ¿Por qué un hombre como él, rico, poderoso, atormentado, se preocuparía por ella y por su hijo? Pero en su mirada no vio lástima, solo la verdad. Y aunque la desesperación todavía la abrazaba, por primera vez, sintió una astilla de algo más fuerte. La esperanza. Las luces fluorescentes del hospital parpadearon al amanecer. Elena estaba sentada en su silla habitual, con la cabeza apoyada en la pared. Su bebé, pequeño y frágil, pero que seguía respirando, dormía en su incubadora. «Aguanta, mi amor. Mamá todavía está aquí», susurró. Nomoto no notó la figura alta que observaba desde el umbral. Alejandro se apoyó en el marco, con las manos cruzadas. Había venido casi todos los días desde esa noche en la capilla. «Elena», dijo suavemente. Ella se sobresaltó. «No deberías seguir viniendo. No me debes nada». Su voz era baja, deliberada. «No estoy aquí porque te deba algo. Estoy aquí porque quiero estar». Ella parpadeó, aturdida. Por semanas, Alejandro la había acompañado de forma silenciosa, trayendo café, arreglando para que hubiera enfermeras extras, sentándose con ella durante las noches más largas. Pero ahora había algo en su tono que no había escuchado antes. Una decisión. Se acercó, sus ojos fijos en la incubadora. «Elena, te he visto luchar por este niño con todo lo que tienes, y he estado pensando, él no solo debería sobrevivir, debería prosperar». Su garganta se cerró. «¿Qué estás diciendo?» Alejandro respiró hondo. «Perdí a mi esposa hace 3 años. Nunca tuvimos hijos. Ella los quería más que nada, y cuando murió, ese sueño murió con ella». Su voz se quebró por primera vez. «Pero cuando miro a tu hijo, veo una oportunidad, no de reemplazar a Clara, nunca eso, sino de honrarla, de darle a este niño la vida que ella hubiera querido para cualquier niño». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Alejandro, no entiendo». Él se giró por completo hacia ella. «Déjame reclamarlo como mío, legal y públicamente. Tu hijo llevará mi nombre, mi legado. Será mi heredero». Las palabras la golpearon como un trueno. Ella lo miró, el corazón acelerado. «Eso es imposible. No es tu hijo». La voz de Alejandro cortó su protesta. «No necesita serlo de sangre. La sangre no hace a un padre. El compromiso sí. Y Mateo», su mandíbula se tensó, «ya lo abandonó. Ese hombre no es un padre. Pero yo sí puedo serlo». Elena jadeó. La idea era impensable, y sin embargo, la forma en que Alejandro hablaba, tan seguro, la hacía sentir real. «¿Harías eso por nosotros?», susurró. «Por él», dijo Alejandro firmemente. «¿Y por ti? Porque ninguna mujer debería enfrentar lo que tú enfrentaste sola. Y ningún niño debería comenzar la vida como si no fuera deseado». «¿Pero qué hay del mundo? ¿Los chismes?», preguntó ella. «Dirán que no es tuyo». «Deja que hablen», interrumpió Alejandro, con voz de acero. «Cuando firme su certificado de nacimiento, cuando los periódicos lo anuncien como mi heredero, nadie lo cuestionará.
La riqueza silencia la duda. El poder reescribe las historias. Y yo tengo ambos. Las lágrimas de Elena cayeron. Por semanas se había sentido como si se estuviera ahogando. Y ahora, un hombre que apenas conocía, le ofrecía no solo un salvavidas, sino un futuro entero. ¿Por qué?, preguntó de nuevo. Porque veo fuerza en ti, Elena. El tipo de fuerza que merece ser elevada, no rota. Y porque cuando lo miro a él, no veo la sombra de Mateo. Veo la posibilidad. Veo la esperanza. El silencio se extendió entre ellos. El corazón de Elena latía con fuerza. Este era el giro del destino que nunca imaginó. El millonario que había destruido su vida, reemplazado por un multimillonario que le ofrecía reconstruirla. Sí, digo que sí, todo cambia, susurró. Alejandro asintió una vez. Todo cambiará, para ti, para él, para mí. Sus manos temblaron al alcanzar la incubadora, presionando su palma contra el cristal. Se merece más de lo que yo puedo darle sola. Y tú mereces más de lo que Mateo te dejó, dijo Alejandro. Sus ojos se encontraron. Finalmente, ella asintió. Sí, esa única palabra selló su destino. Alejandro exhaló. Metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta. Los papeles están listos. No quería presionarte hasta que estuvieras lista. Pero ahora, los puso en la silla. Ahora podemos empezar. Elena tomó los documentos. Eran oficiales, protección legal, todo con el nombre de Alejandro Gómez grabado en negrita. Se llevó una mano a la boca, abrumada. «Ya. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?» La mirada de Alejandro era firme. «Desde la primera noche que te vi susurrándole a través del cristal. Supe entonces que quería luchar por ambos». Elena dejó escapar un sollozo. «No sé qué decir». «No digas nada», susurró Alejandro. «Solo sigue amándolo. Déjame a mí el resto». En ese momento, el bebé se movió. Un pequeño gemido escapó de sus labios. Elena se inclinó, susurrando. «¿Lo oyes, mi amor? Ya no estás solo. Ahora tienes un padre». Y por primera vez en meses, sus palabras no estaban teñidas de miedo. Estaban llenas de esperanza. Lo que Elena no sabía, lo que Mateo y Valeria nunca podrían haber anticipado, era que esta decisión pronto enviaría ondas de choque a través de su perfecto pequeño imperio. La mujer que habían humillado estaba a punto de regresar, no como una esposa olvidada, sino como la madre del heredero de un multimillonario. Y cuando esa verdad saliera a la luz, no solo los humillaría, los destruiría. La primera vez que Elena firmó su nombre junto al de Alejandro, sus manos aún temblaban. Pero con un trazo de tinta, la historia cambió. Su hijo ya no era el descendiente abandonado de un millonario egoísta. Ahora era el heredero de uno de los imperios tecnológicos más grandes del mundo. Y Elena ya no era invisible. Pero la transformación no ocurre con una sola firma. Ocurre en pasos, pequeños, dolorosos y constantes. El primer paso fue la supervivencia. Por semanas, Elena vivió en el hospital, aprendiendo cada detalle del cuidado de su hijo. Se sentaba con los médicos, hacía preguntas, estudiaba las gráficas y aprendía a sostener a su bebé frágil. Cada gramo ganado era una victoria. Cada día sin complicaciones era un milagro. Pero Alejandro había hecho una promesa y la iba a cumplir. «No puedes vivir aquí para siempre», dijo una mañana. «Tú y tu hijo necesitan un hogar, uno seguro». Elena negó con la cabeza. «No puedo volver a vivir en un ático. No puedo fingir que el dinero lo arregla todo». Los labios de Alejandro se torcieron en algo parecido a una sonrisa. «No se trata de fingir. Se trata de proteger. Déjame mostrarte». 2 días después, Elena entró en una casa adosada, ubicada en un rincón tranquilo de la ciudad.
No era llamativa como el ático de Mateo, sino elegante, cálida, llena de luz. La habitación del bebé ya estaba preparada, pintada en tonos suaves. Una mecedora junto a la ventana. Las lágrimas llenaron los ojos de Elena. ¿Hiciste esto? Alejandro asintió. Para ambos. Esto no es sobre riqueza. Es sobre darles un lugar donde nadie pueda tocarlos. Se llevó una mano a la boca, abrumada. Por primera vez en meses, sintió la tierra firme bajo sus pies. El segundo paso fue la fuerza. Alejandro contrató a un tutor privado de negocios y finanzas. Al principio, Elena se resistió. No necesito esto. Solo quiero ser madre. Pero la mirada de Alejandro fue firme. Ser madre significa estar preparada. Mateo usó la ignorancia para controlarte. El conocimiento es poder, Elena, y lo necesitas. Así que estudió. Después de que su bebé se quedara dormido, se sentaba en el escritorio, examinando libros, aprendiendo sobre inversiones y fusiones. El lenguaje era extraño al principio, pero poco a poco se hizo familiar. Las semanas se convirtieron en meses. La mujer silenciosa y rota, que una vez se escondió en las sombras, comenzó a cambiar. Su postura se enderezó. Sus ojos se agudizaron. Ya no se sobresaltaba cuando la gente hablaba de dinero o poder. Estaba aprendiendo el lenguaje de la supervivencia. No, de la dominación. El tercer paso fue la apariencia. Una tarde, Alejandro la presentó a un estilista. Elena frunció el ceño ante la variedad de telas y joyas. «No necesito esto», protestó. La voz de Alejandro era tranquila, pero firme. «No se trata de vanidad, se trata de armadura. Cuando entras en una habitación llena de gente que quiere hacerte pedazos, necesitas parecer intocable. La ropa no puede cambiar quién eres, pero puede recordarle al mundo tu valor». A regañadientes, aceptó. El día que se puso su primer vestido a medida, de seda color noche, con diamantes brillando en sus orejas, apenas se reconoció en el espejo. El reflejo no era la esposa abandonada, no era la chica temblorosa del hospital. Era una mujer renacida. Su cabello caía en ondas elegantes, su postura irradiaba serenidad, y en sus ojos ardía un fuego que ninguna traición podía apagar. Por primera vez, Elena susurró a su reflejo: «Eres suficiente». El cuarto paso fue la resolución. La noticia de la decisión de Alejandro se extendió como un incendio. Los periódicos lo declararon un shock. Los tabloides especularon sobre Elena, pintándola como misteriosa, intrigante. Mateo y Valeria se burlaron. «No durará», se burló Mateo. «Es débil. Siempre lo fue. Esto es solo Alejandro tratando de jugar al Salvador». Pero a medida que pasaban las semanas, su confianza se desmoronó. Elena no se rompió. Se levantó. Aparecía en eventos benéficos con Alejandro, serena y elegante. Su simple elegancia eclipsaba la ostentación de Valeria. Hablaba en voz baja pero firme en las reuniones de negocios, sus preguntas lo suficientemente agudas como para hacer que ejecutivos experimentados se detuvieran. Se comportaba no como una mujer desesperada por aprobación, sino como alguien que ya no la necesitaba. Y lentamente, la sociedad comenzó a cambiar. Los susurros se convirtieron en admiración. Los ojos que una vez sintieron lástima ahora la seguían con respeto. Elena Castillo, una vez descartada, se estaba convirtiendo en una fuerza. Una noche, mientras arrullaba a su hijo para que durmiera, Alejandro se quedó en el umbral, observando en silencio. «Has cambiado», dijo en voz baja. Elena levantó la vista, sonriendo. «No, solo recordé quién se suponía que debía ser». Él se acercó. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Y Mateo no lo verá venir». La sonrisa de Elena se endureció. «Bien.
que se ahogue en su arrogancia. Me dejó rota, Alejandro. Ahora me verá completa y más fuerte de lo que jamás imaginó. Su hijo se removió en sus brazos. Elena le besó la frente, susurrando: «Por ti, mi amor. Todo lo que hago ahora es por ti». La mujer que una vez lloró en los pasillos del hospital se había ido. En su lugar había una madre, una superviviente. Y pronto, una guerrera lista para reclamar su dignidad. La gala de la Fundación San Jorge era la joya de la corona del calendario social de Madrid. Era la noche en que las fortunas se lucían, las alianzas se forjaban y las reputaciones se sellaban con brillo y champán. En el centro de todo, como siempre, estaban Mateo y Valeria. Se veían seguros de sí mismos, intocables. Lo que no sabían era que la noche no les pertenecería a ellos. Le pertenecería a Elena. Afuera, una limusina negra se detuvo. Los reporteros se abalanzaron. Los flashes explotaron. La puerta se abrió, y de ella salió Alejandro, alto y dominante. Luego apareció Elena. Llevaba un vestido de seda esmeralda que se ajustaba a sus curvas, su escote atrevido, su cola barriendo la alfombra como una ola de poder. Los diamantes brillaban en sus orejas y su cabello caía en ondas. Pero no fue el vestido o las joyas lo que silenció a la multitud. Fue su mirada. La mujer que una vez se escondió en las sombras se había ido. La mirada de Elena era firme, irradia una fuerza que ninguna traición podía romper. Y en sus brazos, envuelto en satén blanco, llevaba a su hijo. ¿Ese es su bebé? Alejandro, ¿es este tu heredero? Elena, ¿cómo se siente estar de vuelta? Alejandro colocó una mano protectora en la espalda de Elena, guiándola hacia adelante con calma. Su presencia gritaba una verdad. Esta mujer y este niño eran intocables. Dentro, Mateo se congeló a mitad de una risa. «Señoras y señores, demos la bienvenida a Alejandro Gómez y su familia». ¿Su familia? Las palabras golpearon a Mateo como una bofetada. La multitud se abrió como el mar cuando Alejandro y Elena entraron. Las cabezas se giraron, los susurros estallaron. La sonrisa de Valeria se desvaneció. «¿Qué hace ella aquí?», siseó. Los tacones de Elena resonaron en el mármol. Cada paso fue una declaración. Ella no se escondió. No tembló. Caminó directamente hacia Mateo. Sus ojos se encontraron. Por un momento, el tiempo se detuvo. Mateo no vio a la esposa frágil que había abandonado, sino a alguien irreconocible. «Imposible», murmuró. Elena se detuvo a unos metros. «Hola, Mateo. Este es mi hijo, nuestro hijo, pero tú lo entregaste. Y ahora», miró a Alejandro, quien le puso una mano en la cabeza al bebé. «Él tiene un padre digno de él». La multitud jadeó. Mateo, con el rostro enrojecido, dijo: «No puedes. Esto es absurdo. Él no es...». La voz de Alejandro lo interrumpió, suave pero letal. «Él es mi heredero, legalmente, oficialmente. Y más que eso, es mi hijo en todos los sentidos que importan. La ley lo reconoce. El mundo lo reconocerá. El único que no lo hace es el hombre que se marchó». La sala enmudeció. Los inversores que habían adulado a Mateo ahora se miraban. Valeria, desesperada, gritó: «¡Miente! Esto es un truco para humillarte». La risa de Elena la interrumpió. No fue amarga, sino clara, resonante. ¿Humillación? No, Valeria. Humillación es lo que tú y Mateo me hicieron, lo que pensaron que podían enterrar. Pero la verdad siempre sale a la luz, y lo hace con más fuerza que cualquiera de sus mentiras.
El rostro de Valeria se quedó sin color. Mateo se abalanzó hacia adelante. Elena, no sabes lo que estás haciendo. Te arrepentirás de esto. Pero Elena no se inmutó. No, Mateo. Tú te arrepentirás de esto. De cada brindis que hiciste con ella en tu brazo. De cada susurro que esparciste sobre mí siendo débil. De cada noche que pensaste que yo estaba olvidada. Te arrepentirás de todo, porque mientras tú construías tu imperio sobre la traición, yo construí el mío sobre la supervivencia. Y la supervivencia siempre gana. La multitud estalló. Algunos jadeaban, otros aplaudían. Los flashes de las cámaras capturaron el momento en que la imagen de Mateo se hizo añicos. Alejandro se puso al lado de Elena, firme y seguro. Juntos, se volvieron hacia el escenario mientras el maestro de ceremonias tartamudeaba. Pero era inútil. La gala ya no era el escenario de Mateo, era el de Elena. Se mantuvo alta, con su hijo a salvo en sus brazos. Y en ese momento, no era solo la mujer que había sido humillada. Era la mujer que regresó, más fuerte que nunca, la madre del heredero de un multimillonario, y el símbolo de la resiliencia que nadie podía ignorar. Y Mateo, una vez el rey de la sala, ahora se quedaba expuesto, temblando entre las ruinas de su orgullo. El silencio después de las palabras de Elena fue ensordecedor. Permaneció pesado en el aire de la gala, presionando contra las lámparas de araña y el mármol pulido. Señoras y señores, la voz de Alejandro retumbó por la sala. Hay verdades esta noche que ya no pueden ocultarse. La mujer que está a mi lado es Elena Castillo. No es una esposa abandonada. No es una madre destrozada. Es la persona más fuerte que he conocido. Y su hijo es mi heredero. A partir de hoy, el legado de la familia Gómez le pertenece a él. La multitud estalló. Los titulares se imprimirían antes de que la noche terminara. Mateo se tambaleó hacia adelante, con la voz desesperada. «No puedes hacer esto. ¡Es mi hijo!». Elena se volvió lentamente. «¿Tu hijo? ¿El que abandonaste? ¿El que nunca viniste a ver al hospital? ¿El que firmaste como si no fuera nada? No, Mateo. Dejó de ser tu hijo en el momento en que elegiste tu ego sobre su vida. No eres nada para él, ni nada para mí». Los labios de Mateo temblaron. Por primera vez en años, el hombre que se creía intocable se veía pequeño. Valeria siseó, su máscara cayendo. «Te está manipulando, Alejandro. ¿No lo ves? Es solo una mujer desesperada que se aferra a...». La mirada de Alejandro la cortó al instante. «Basta. Reconozco la manipulación, señorita Martín. Elena no está desesperada. Es digna, es resiliente, y tiene más honor que tú y Mateo juntos». El rostro de Valeria se vació de color. Los inversores, los donantes y la gente de la alta sociedad, que una vez se habían arrodillado ante Mateo, ahora se acercaban a Alejandro y a Elena, ofreciendo felicitaciones, admiración y respeto. En ese momento, el equilibrio de poder cambió irrevocablemente. La gala ya no era el trono de Mateo. Era la marcha triunfal de Elena. Esa noche, después de que los flashes se apagaron y los susurros se desvanecieron, Elena se paró en el balcón de su casa. Alejandro se le unió. «Lo hiciste», dijo en voz baja. Elena se rió. «No, lo hicimos. Me diste fuerza cuando no la tenía. Le diste a mi hijo un futuro. No, Elena, tú encontraste tu propia fuerza. Todo lo que hice fue recordarte que estaba allí». Sus ojos brillaron de gratitud. Durante años, le habían dicho que era menos capaz, menos valiosa. Pero ahora sabía la verdad. Ella no era menos, era más. El bebé se removió. «No me importan los titulares. No me importa lo que Mateo o Valeria digan.
Todo lo que importa es él, mi hijo, nuestro futuro. Los labios de Alejandro se curvaron. Y es un futuro construido sobre la verdad, no sobre mentiras, sobre el amor, no sobre la traición. Las siguientes semanas le dieron la razón. El imperio de Mateo colapsó. Los inversores se retiraron, horrorizados por su abandono. Los tabloides lo arrastraron a él y a Valeria, pintándolos como villanos que habían tirado a un niño por avaricia. Valeria se fue primero. No me apunté a esto. Estás acabado, Mateo. Y tenía razón. Mateo se quedó solo, su fortuna desmoronándose. Elena, por su parte, se elevó más alto. No solo se basó en el nombre de Alejandro, se labró el suyo propio. Invirtió en proyectos cercanos a su corazón. Escuelas de arte para niños desfavorecidos, centros comunitarios. La gente comenzó a conocerla no como la ex esposa de Mateo, sino como Elena Gómez, la mujer que convirtió el dolor en poder. En una conferencia de prensa, 6 meses después, se paró en un escenario. A cada mujer a la que se le ha dicho que no es suficiente, escúchenme, son más que suficientes. A cada madre abandonada, a cada esposa traicionada, sepan esto. La traición no las define. La supervivencia lo hace, la fuerza lo hace, el amor lo hace. Mi hijo nació en la sombra del rechazo, pero crecerá en la luz de la resiliencia. La sala estalló en aplausos. Por una vez, Elena no derramaba lágrimas de tristeza, sino de triunfo. Esa noche, en casa, ella acunó a su hijo y susurró: «Lo logramos, mi amor». Pensaron que éramos débiles, pero les demostramos que éramos más fuertes de lo que jamás imaginaron. Las diminutas manos de su hijo se cerraron alrededor de las suyas. En esa tranquila habitación, Elena supo la verdad. Había sido rota, humillada, casi destruida, pero se había levantado. Había transformado su dolor en poder, su desesperación en determinación. Mateo y Valeria lo habían perdido todo, pero Elena había ganado algo mucho mayor. Una nueva vida, una nueva familia y un futuro que nadie podría quitarle. Y así, amigos míos, termina nuestra historia. Si se quedaron hasta el final, significa que algo en el viaje de Elena les llegó al corazón. Tal vez les recordó una herida o les susurró esperanza. Elena nos enseña algo atemporal, que en la traición y la humillación no nos define lo que los demás nos hacen, sino cómo elegimos reaccionar. El filósofo estoico Epicteto dijo una vez: «No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa». Elena fue abandonada, humillada, rota, pero descubrió que su dolor no era su final, sino su transformación. Así que si están librando sus propias batallas esta noche, recuerden, son más fuertes de lo que creen. Pueden levantarse, pueden reconstruir, y su historia está lejos de terminar. Si este viaje los conmovió, por favor, denle un me gusta, compártanlo con alguien que necesite escucharlo y suscríbanse a nuestro canal. Juntos, sigamos contando historias que sanan, inspiran y nos recuerdan a todos. Ninguna tormenta dura para siempre.